en voz de María Verdial, escuchábamos parte pues de la visión que tiene el partido sobre temas de la actualidad política y nacional, y sobre ello estaremos conversando con Felipe Mujica. Bienvenido a Argumentos, gracias por aceptar la invitación, Felipe. No, gracias a ti por invitarme. Bueno, mucho que hablar. ¿No nos veíamos hace cuánto? Oye, han pasado unos meses, ¿verdad? No, 2 meses apenas nos vimos. Unos meses, sí, el diciembre. En enero, acuérdate, del aniversario. En enero, en el aniversario del MAS, claro. Exactamente, ahí fue que nos vimos. Bueno, y sobre ese llamado que siempre es el MAS al diálogo, a la negociación, nuevamente ese tema del diálogo vuelve a la mesa. Lo escuchamos en voz del presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien daba unas declaraciones en una locución internacional donde decía que está confirmada esa reunión para el 25 de abril con representantes de Estados Unidos y también de la Unión Europea para conversar sobre el tema de Venezuela. Unas conversaciones, unos diálogos que han estado, digamos, paralizados, de los que poco sabemos acá en nuestro país, pero ahora, bueno, hemos tenido estas informaciones a través de esta comunicación emitida por Gustavo Petro. Sabes que lo más importante de ese tema del diálogo es que, a pesar de los desastrosos resultados que hasta ahora ha tenido, sin embargo sigue teniendo toda la pertinencia y todo el sentido del mundo. Es evidente que el diálogo, salvo el diálogo allá, creo que el año 2002, después del Carmonazo, que se produjo un escenario de diálogo muy amplio, que fue coordinado, por cierto, por Gaviria, un colombiano, y que permitió que ahí participara la sociedad civil, los partidos, la iglesia, los empresarios y, por supuesto, el gobierno, y se pudo trabajar área por área los distintos problemas que en ese momento teníamos los venezolanos, que en aquella época eran mucho menores que los que tenemos hoy. Ese diálogo tuvo esos resultados, y de ahí en adelante todas las experiencias que se han dado, o por un lado o por el otro, han terminado siendo fracasos porque no han concluido definitivamente en nada. La última experiencia de la cual el MAS formó parte, antes del diálogo de México, fue la mesa de diálogo. Allí se intentó conversar desde una perspectiva distinta, bueno, y sin embargo no se pudo porque al final el gobierno no quiso respetar un mínimo de acuerdo que había en relación a un tema sumamente muy importante en aquel momento, que era la representación proporcional en el seno de la Asamblea que iba a ser electa, con los resultados que ya conocimos. Después vino el tema de México. Ya el tema de México sabemos que está sometido a las interpretaciones que cada quien haga sobre las discusiones. Pudieron avanzar aparentemente en el último diálogo, al último momento de las reuniones, con los acuerdos sobre los 3.000 millones de dólares, con las consecuencias que era más o menos previsible decir que venían, que es que esa oferta que yo te devuelvo a ti, 3.000 millones de dólares, que no sé dónde están porque no sé cuándo te los voy a devolver. Y por otro lado, que el gobierno acepte eso, claramente dibujaba lo que venía, que era el incumplimiento, iba a servir de pretexto para que el gobierno se retirara del diálogo, como en efecto ocurrió. Las últimas declaraciones del coordinador de esa actividad por parte del gobierno, que es Jorge Rodríguez, fue que hasta tanto no se cumpliera ese compromiso, el gobierno no se sentaba más a dialogar. Hoy aparece esta proposición de Petro, la cual debe ser bienvenida, debe ser saludada, porque permite entrarle al tema desde una perspectiva distinta. No se sabe todavía si en ese diálogo de Bogotá ellos van finalmente a viabilizar la posibilidad que esté el gobierno y que esté la oposición. Nosotros le hemos dicho a quienes están tratando de hacerlo que traten de que este sea un diálogo incluyente y que permita que ya esté todo el mundo, no solamente un sector. Otros sectores de la oposición. No solamente un sector, sino toda la oposición. Y también sectores de la sociedad, como es el caso de la sociedad civil, la iglesia, los empresarios, porque si de lo que se va a dialogar es de Venezuela, en letras mayúsculas, claro, entonces debería estar todos aquellos que tengamos interés en que Venezuela salga de este atolladero. Yo tengo la impresión que el punto central de esa reunión que se va a hacer, por la manera en que está convocado, va a ser la diáspora. Porque como la diáspora se ha convertido en un problema internacional, que por supuesto el origen principal de la diáspora es el gobierno que hemos tenido, lo cual ha originado el que casi 7 millones de venezolanos se hayan tenido que ir del país,
Eso ha terminado afectando, producto de N número de circunstancias, a Chile, a Ecuador, a Perú, a Colombia, a Brasil, y por supuesto todo ese trayecto de Centroamérica, que significa llegar a México para después intentar pegar el brinco para los Estados Unidos. Por eso para la comunidad internacional Venezuela sigue siendo un tema importante y por eso no lo abandonan, a pesar de que dentro de nuestro país los mismos sectores se levantaron de la mesa o lo tienen pues en un stand-by. Ha sido Colombia y ha sido el presidente Gustavo Petro que nuevamente ha insistido en que es necesario este diálogo, pero también señalaba una palabra importante, decía, no solo no más sanciones, que es lo que pide el lado pues del gobierno, sino también, bueno, y un sector de la oposición también, hay que aclararlo, sino que también él decía es importante mayor democracia y para mayor democracia el respeto a los derechos humanos y lograr que Venezuela vuelva a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sí, lo cual es correcto. Tú, por ejemplo, en estos días estaba viendo de las tantas cosas que inventamos en Venezuela, un amigo escribió un Twitter donde decía, vea la lista de países que han podido resolver sus problemas de gobiernos autoritarios gracias a las sanciones y gracias a las medidas que han tomado los gobiernos. Y cuando tú vas a la lista, en blanco, ni uno solo ha podido resolver los problemas mediante ese mecanismo. Y nosotros tenemos una experiencia que la hemos narrado hasta la saciedad, pues la tenemos ahí al lado, que es la experiencia cubana. Los Estados Unidos resolvió, después del fracaso de la invasión de Bahía de Cochinos, aplicarle al gobierno cubano y a los cubanos las sanciones y las medidas que ya conocemos. Sí, más de 50 años de bloqueo y los afectados son los ciudadanos cubanos. Claro, porque el gobierno, igual que acá, cada vez que algo sale mal, eso es culpa de las sanciones, eso es culpa del enemigo externo, eso no es culpa nuestra. Resulta que si tú revisas, por ejemplo, la economía venezolana, el punto de partida para evaluar dónde comenzó el desastre es una palabreja que utilizó Chávez. Exprópiese. A partir de ese momento que comenzó esa guerra contra todas las empresas venezolanas por tal o cual cosa, bueno, terminó pasando lo que hoy tenemos, una economía vuelta un desastre. En la rueda de prensa, por ejemplo, que tú referías, que dio hoy María Verdial, uno de los señalamientos es que Maduro habla la semana pasada de dónde está la oposición venezolana de hace 20 años, en dónde se encuentra hoy, cuéntenme. Y uno debería preguntarle, Maduro, ¿y dónde está el país de hace 20 años? ¿Por qué tú no nos cuentas qué pasó? ¿Por qué tú no aprovechas el programa que tienes hoy a las 5 de la tarde para explicarnos a los venezolanos qué pasó con el crédito, qué pasó con las tarjetas de crédito, qué pasó con el empleo? Con el salario de los docentes. Con el salario. Los hospitales. Los hospitales, qué pasó con la salud. ¿Por qué se fueron de Venezuela 6 millones y pico de venezolanos? ¿Por qué tú no explicas eso en vez de andar pirateando con la otra explicación de dónde está la oposición? La oposición puede haber cometido todos los errores del mundo y habrá que ver cómo hacia adelante eso se resuelve. Pero Venezuela y el país, si el que está hablando es el presidente de la República, él debería explicarnos a los venezolanos qué pasó, por qué fue que llegamos. Y seguramente hay que tratar de advertirle que no nos venga con el cuento de las medidas y de las sanciones, porque ya sabemos que eso no es cierto. Ahora, Felipe, también ellos han unido, además del tema, a la narrativa del daño que han ocasionado las sanciones en la economía de nuestro país, pues han aceptado el tema de la corrupción dentro del propio partido de gobierno y lo hemos visto con las últimas detenciones, bueno, presenciadas por todos durante estas últimas semanas. ¿Hasta qué nivel pues va a llegar esa lucha contra la corrupción? ¿Cómo cree usted que puede ayudar a la mejora económica de nuestro país? Porque a fin de cuentas la población lo que quiere es soluciones y que ese dinero, que ahora pues hay una ley que también se aprobó dentro de la Asamblea Nacional para que estos recursos sean tomados por el Estado, entonces bueno, finalmente ese dinero que también es de todos los venezolanos pueda ser invertido en salud, en educación. ¿De qué forma puede ayudar esa lucha contra la corrupción a la situación que hoy tiene la población venezolana? Lo primero que el país espera es tratar de precisar que eso no es un hecho reciente. Claro. ¿No? Estamos hablando de algo que tiene muchos años. Yo me conseguí en estos días y lo utilicé en la rueda de prensa del MAS de la semana pasada, un video donde Maduro en el año 2020 advertía que estaban por elegir la asamblea y él hablaba de que iban a tener mayoría. Interpelaciones. Y que entonces esa mayoría de esa asamblea tenía que cumplir con la normativa constitucional e interpelar a todos aquellos funcionarios, ministros, etcétera, etcétera, que estuviesen involucrados en violaciones a la ley en el terreno que sea.
y cerraba diciendo que si era necesario que él mismo fuese convocado a la Asamblea para investigarlo, que él estaba dispuesto a cumplir con eso. Y cerraba diciendo que lo que era bueno para el pavo era bueno para la pava, cuando hablaba de que había que investigar la corrupción de Guaidó, y decía, hace 3 años, también a los rojos rojitos que andan por ahí. Es decir, que estamos hablando de un hecho que no es de hace... Y en 2017 se realizaron unas detenciones, aunque no a este nivel, estamos hablando de altos funcionarios del gobierno, lo cual quizá es inédito, ¿no? Claro, y si tú revisas toda la historia desde que comienza el gobierno de Chávez, te vas a conseguir una cadena impresionante. Y si ves lo que están los exfuncionarios que están en el exterior, los comentarios que hacen, el tipo de situaciones que están planteadas, te vas a conseguir que el tema de la corrupción no basta con que tú destapes la olla. Tú tienes que destapar la olla e insistir en ir al fondo del problema y decirle al país, aquí pasó esto y estamos dispuestos a corregirlo, y vamos a agarrar al que supuestamente en la versión de ellos es el principal responsable, y vamos a llevar a Tarek hasta la Asamblea para que la Asamblea lo interrogue y él dé respuesta sobre qué fue lo que pasó allí, porque en este momento nadie sabe dónde está Tarek, nadie sabe